Bien, seguimos adelante. El licenciado Carlos de León me acompaña esta mañana. Él trae una denuncia que tiene que ver con ANATI y con la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido, don Carlos de León. Buenos días, Álvaro. Muchas gracias por la oportunidad. Álvaro, vengo a traerte un tema, ¿verdad? Una nueva modalidad que han inventado ahora para despojar y expropiar a las personas de sus propiedades aquí en Panamá de una manera bien sencilla. Necesitas conseguirte 2 magistrados y al final a la ANATI. ¿Uno puede conseguir magistrado así como quien consigue? Bueno, imagínate, Álvaro, que si tú tienes una propiedad inscrita a tu nombre por más de 25 años, aparece ahora esta modalidad de que tú cumples con el primer requisito, conseguirte una carta de un banco, una copia simple de una carta de un banco que ya no existe en Panamá, que dice que cuando la propiedad quedó inscrita a nombre del legítimo propietario, se le transfirió al vendedor una determinada cantidad de dinero. Como el banco no existe, no hay forma de corroborar la verdad de esa carta. Luego te consigues 2 testigos que digan que tú eres el dueño de la propiedad, simplemente, sin entrar en mayores explicaciones. Y en tercer lugar, cuando ya tienes esos requisitos, los magistrados fallan a tu favor. Luego, al final, la ANATI, para ponerle la cerecita al pastel, va a tu propiedad sin avisarte a hacer una inspección y un informe donde dicen que resulta que tú eres el que le diste mantenimiento a la finca y no el propietario que está inscrito en el registro público. ¿Y quedaste sin nada? Y te quitan tu propiedad. Así de simple y de sencillo. Este problema comenzó, Álvaro, porque nosotros recibimos el año pasado, en enero del año pasado, un correo electrónico en el cual nos informaron de esta situación y nosotros procedimos a interponer las correspondientes denuncias para evitar que se afectara los intereses y los derechos de mi cliente, el señor Iván Clark Quijano, y su propiedad y su fundación, que es la Isla Ranchería y la Fundación Pacific Wildlife Refuge. Este correo, Álvaro, fue llevado a donde un notario que levantó un acta para dejar constancia de que se había recibido esta información. El correo dice lo siguiente: licenciado Carlos Alberto Noel de León Carmona, hace días atrás he tratado de contactarle para informarle que en días pasados presencié en un restaurante cuando el abogado de su contraparte, que atiende el caso de su contraparte contra su cliente, el señor Iván Clark Quijano, referente a la Isla Ranchería o Coivita, en el cual su contraparte pretende que se reconozca a un difunto como propietario de acciones de la extinguida Sociedad Águila Americana, se mofaba y se burlaba de usted y su cliente y manifestaba a la persona con quien hablaba que usted y su cliente eran 2 locos que habían corrido con mucha suerte, ya que habían podido durar 10 años litigando contra el poder que representa esta firma de abogados en Panamá, pero que ya el caso de la Isla Ranchería lo tenían arreglado y que la propiedad de la isla pasaría en el año 2010 a poder de su contraparte y de un inversionista cliente de esta firma de abogados que desarrollará en la Isla Ranchería actividades turísticas para clientes extranjeros y locales de alto perfil. El abogado de esta firma manifestó a la persona con quien conversaba que había arreglado este caso negociando con el juez sexto de circuito de lo civil, Víctor René García, y con los magistrados del primer Tribunal Superior de Justicia por medio de Nodier Jaramillo, que en paz descanse, que para ganar este caso había que torcer la ley de sociedades anónimas para que la jurisdicción civil le otorgue a su contraparte la propiedad de acciones de la Sociedad Águila Americana S.A. y a su vez ordene al registro público inscribir el título de propiedad de la Isla Ranchería a favor de su contraparte. El abogado de esta firma decía que el arreglo con el juez y los magistrados le había costado tiempo y dinero, pero que ya todo terminaba definitivamente a favor de su cliente en el año 2010, ya que mediante este acuerdo había logrado que la jurisdicción civil desconociera todas las acciones y demás documentos presentados en defensa del señor Iván Clark Quijano, que el fallo de segunda instancia venía a favor de su cliente, que ya estaba circulando solo para las firmas de los magistrados, y que mediante el mismo se modificaba la sentencia de primera instancia en los literales A, C y G, y que se desestimaba todo lo presentado por el señor Iván Clark. El abogado de esta firma se reía y se jactaba que había ganado este caso sin ninguna prueba a favor de su cliente, que mediante fotocopias y otras habilidades había puesto a litigar a un muerto contra 2 locos, que su firma de abogados es una firma con mucho poder, gobierne quien gobierne en Panamá.
El abogado de esta firma también dijo que lo único que le quedaba a usted y a su cliente era recurrir a la Corte Suprema de Justicia en casación, pero que también tenía todos los contactos para que ese recurso no les fuera admitido, contrataran al abogado que contrataran para estos menesteres. Y recalcó que este proceso relativo a la isla Ranchería terminaba definitivamente en este año 2010 a favor de su cliente. Ajá. Álvaro, la sociedad Águila Americana S.A. es una sociedad que está disuelta y no existe desde el año 2006. Esta sociedad, propiedad del señor Iván Clark Quijano, formada por él y su hermano Miguel Clark Quijano, fue constituida en el año 1984, para ser exactos, el 9 de agosto. El 16 de agosto del 1984 compran la isla Ranchería. Hacen sus libros de acciones, emiten sus certificados, ellos son dueños de la empresa, hacen sus declaraciones de renta donde consta fehacientemente y claramente que ellos son los propietarios de esa sociedad y de esa isla. Pasan 20 y pico de años, aparece la contraparte de mi cliente, a la cual no quiero mencionar porque esta denuncia no es contra ellos, sino contra quienes les están favoreciendo arbitrariamente e ilegal e injustamente. Y aparecen con un cuento de que habían recibido una herencia en los Estados Unidos, trataron de cambiar la junta directiva de la sociedad, eso les fue negado, se les interpuso una denuncia penal por falsedad. En esa denuncia penal, la Fiscalía Octava del Circuito, que fue la que conoció ese proceso, dejó claramente establecido en su vista fiscal de que la sociedad Águila Americana pertenecía exclusiva y legítimamente al señor Iván Clark Quijano. ¿Dónde entra el magistrado y la Nati en todo esto? Ok, resulta ser, Álvaro, que en días pasados, hace aproximadamente una semana, salió el fallo del magistrado Miguel Espino y la magistrada Lilian Ducré, que son los que están detrás de esta situación. ¿De qué tribunal? Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá. ¿Qué dice el fallo? El fallo dice exactamente lo que dice el correo electrónico que nosotros recibimos hace más de un año y por lo cual procedimos a interponer una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, la cual realizó una investigación del caso, pero señaló en sus planteamientos que los magistrados todavía estaban resolviendo el caso en ese momento y que por esa razón no se había cometido el delito. Sin embargo, ahora resulta ser que todo lo que dice el correo electrónico es exactamente lo que dice el fallo que está aquí. Entonces, ¿y ANATI? El ANATI resulta ser que la semana pasada, sin informarle a nuestro cliente, sabiendo ellos que son los dueños legítimos de la isla Ranchería, se aproximaron a la isla a hacer una inspección a la isla y hacer un supuesto informe del cual todavía no tenemos conocimiento. En esta semana lo vamos a buscar, pero ya nos adelantaron que en ese informe ellos están estableciendo, ¿verdad?, de que la contraparte de mi cliente es la que se encarga de darle mantenimiento a esa propiedad. Mira, ¿Están tomando partido ya? Están tomando partido en esto sin informar a mi cliente, porque si tú vas a entrar a una propiedad privada, tú tienes que primero llamar y pedir permiso para entrar ahí, para ver qué es lo que vas a hacer. No puedes ir arbitrariamente y hacer un informe a espaldas y en ausencia de la persona para luego hacer plasmar en ese informe otra realidad o un invento, mejor dicho. ¿Este fallo es inapelable o...? Este fallo, Álvaro, es apelable, se puede recurrir en casación, tal cual lo dice, pero tenemos ya la advertencia. Claro. Y no queremos que nos pase lo que ya nos acaba de suceder, de que no nos admitan el recurso de casación y los magistrados de la Sala Civil se limpien las manos y quedemos entonces perjudicados. ¿Qué precedente sentamos con esto? Un muy mal precedente, no hay seguridad jurídica con este tipo de fallos. Este fallo, Álvaro, no señala, y es lo grave de esta situación, ninguna norma jurídica que fundamente la decisión. O sea, este señor magistrado se puso en su computadora a escribir lo que a él se le ocurrió, sin abrir ningún código, sin revisar ninguna ley, pasando por encima de la Constitución política que señala que la propiedad privada adquirida con arreglo a la ley debe ser garantizada por el Estado, y dicta este fallo. Bueno. Alto y claro ha hablado el licenciado Carlos de León sobre este tema. Otro problema más con la justicia, otro problema más con la ANATI relacionado con esta isla que de nombre de Ranchería. Exactamente. Está al lado... Está dentro del parque, dentro de los límites del Parque Nacional de Coiba, se conoce como Isla Ranchería o Coivita. Bien, gracias don Carlos por estar aquí con nosotros. 7:32.